un acuerdo o a un principio de acuerdo sobre el cual falta un montón? Sí, falta que todo ese, por eso se habla de un entendimiento donde se supone que se llegó a un acuerdo sobre los ejes sobre los que habrá que redactar el entendimiento o el acuerdo final. Como siempre dicen que el diablo está en los detalles, Ajá. Sería razonable que hasta que esos detalles no se conozcan, tengamos la expectativa y veamos si respetan el espíritu de lo dicho, o en los detalles aparecen cuestiones que cambian la filosofía fundamental de lo que se está tratando de acordar. Yo quiero empezar, si vos me dejás, son lógicas de una fuerza que no quiere transitar ese camino, que se tiene que hacer cargo de algo que fue deliberadamente hecho para hipotecar al país y para atarle las manos, y que ese es el verdadero problema que nosotros tenemos. El problema nuestro no es el matiz de discusión que tenemos entre los distintos sectores o componentes del espacio, de los que tienen supuestamente una postura más dura o los que tienen una postura más negociadora. El problema común es que la Argentina ha sido llevada a un lugar de inviabilidad del que tenemos que salir. Y tenemos que salir con el menor costo y dolor para nuestro pueblo, para las argentinas y los argentinos. Y teniendo en cuenta cuáles son las posibilidades y cuáles son las relaciones de fuerza. Y yo digo posibilidades sin temor a que alguien me diga que soy posibilista. Porque cuando digo posibilidades, digo posibilidades. Las posibilidades son aquellas donde uno lleva al máximo lo que se puede plantear, y cuando más allá de ese máximo aparecen escenarios donde lo negativo puede estar superando lo positivo. Carlos, para subrayar respecto de una oración que señalaste. O sea que vos relativizás o no ponés en un primer plano o secundarizás, elegí el verbo que quieras, la renuncia de Máximo a la jefatura del bloque. ¿Te parece un tema de matices? No, esperá. Yo la renuncia de Máximo a la jefatura del bloque la lamento. No me gusta y hubiera querido que siga, porque Máximo ha sido todos estos años un excelente presidente del bloque. Y yo tengo coincidencias amplísimas con Máximo y hemos trabajado muy bien y espero seguir trabajando muy bien, porque que tengamos un matiz alrededor de un tema no debería ser algo que nos impida que trabajemos juntos, porque estamos del mismo lado y queremos llegar al mismo lugar. Y estoy seguro que va a ser así. Máximo no dejó de ser un militante de este espacio, ni dejó de ser un diputado de este bloque. Solo dijo que no se siente en condiciones de defender un camino de solución que no es el que él comparte. Y por eso yo arranqué diciendo que esto es comprensible, sobre todo porque esto está en la antípoda de lo que nosotros querríamos. Entonces, yo tampoco querría tener que pagarle nada al Fondo Monetario Internacional. Ahora, ¿eso es posible? La Argentina tiene condiciones políticas, sociales, culturales, como para instalar una postura de ruptura y de no pago y de confrontación con el sistema global, asumiendo todas las consecuencias. Bueno, es un debate. Yo creo que no, y puede haber quien crea que sí, con el mismo derecho que yo creo que no. Sabés que hace un rato charlábamos con Nahuel Sosa, y lo habíamos mencionado creo que antes en el programa, bueno, si no, no importa, pero acerca de esto de las condiciones culturales, de la información, siempre para debatir, ¿viste? No caer en los binarismos de lo que también charlábamos con Sosa, pero digo, todo un dato de la semana, y me ocupé de remarcar lo que es de la consultora que mide para el kirchnerismo, estamos hablando de analogía, y te revela que casi 4 de cada 10 argentinos creen que la deuda la tomó Fernández. Claro. Bueno, por eso.
arrancás de esos lugares y arrancás de esos escenarios, y por lo tanto tenés esas posibilidades. Que lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar para revertir eso. Tenemos que trabajar para que nuestra comunicación mejore, tenemos que trabajar para que se conozca la realidad y se entienda cómo llegamos a esta situación, y todo ese mentidero enorme, no, esto es porque tenemos déficit fiscal y acá lo que hay que hacer es ajustar el déficit, con eso se terminó el problema, y bla bla bla, y esconder el negociado, la fuga y todo lo que hicieron estos tipos durante todos estos años. Bueno, efectivamente eso es una tarea que está pendiente. Y quiero agregar una cosa. Estamos negociando con el Fondo Monetario, y algunos que hablan de debilidad deberían poner en la hojita de al lado que el presidente en el medio de la negociación dice: la Argentina quiere dejar de tener la dependencia que tiene de los Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional. Sí, sí. No es un dato menor, no se levantó borracho, no le hizo mal el vodka. Es una decisión política decir eso en ese momento. Sí, lo charlamos hoy con Pedro y también con Sosa. La no Argentina es un dato menor, ¿no? Quiere transitar por un camino donde deje de tener la dependencia a la que ha sido llevada de los Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional. Y ese es el marco del análisis, de la discusión, y de dejar de decir, porque tiene una enorme importancia, es que en este principio de acuerdo que se está manejando, no aparecen por primera vez en la historia de las relaciones con el Fondo Monetario las llamadas reformas de segunda generación. Las llamadas reformas de segunda generación son las que todos sabemos: laboral, previsional, las privatizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. No aparece para nada eso. Pero sí aparecen algunas cuestiones que hay que vincular, como por ejemplo, concomitantemente y en el tiempo que estamos negociando esto, aparece el informe de CEPAL sobre la situación de la región, y te voy a leer un párrafo. Es crucial aumentar los niveles de recaudación y mejorar la estructura tributaria para dar sostenibilidad fiscal a una trayectoria creciente de demanda de gasto. ¿Escuchaste lo que dice? Uh-huh. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que hay que el problema fiscal, que es uno de los ejes del acuerdo que se está negociando, hay que resolverlo mejorando los niveles de recaudación y mejorando la estructura tributaria. Fíjate lo que dice la CEPAL. Hay una evasión tributaria en la región de 325.000 millones de dólares, para ubicarlo porcentualmente 6.1 del PBI regional. Y agrega, y te lo leo textual: hay que consolidar el impuesto a la renta a personas físicas y corporaciones, extender el alcance de impuestos sobre el patrimonio y la propiedad, establecer impuestos a la economía digital, ambientales y relacionados con problemas de salud pública, y revisar y actualizar de forma progresiva las regalías por la explotación de recursos no renovables. ¿Por qué te leo esto? Porque la búsqueda de la baja del medio punto de déficit fiscal que está planteado en el principio de acuerdo que se está negociando es fácilmente alcanzable a través de este mecanismo, y despeja totalmente las dudas y las preocupaciones de que esto pudiera tener que ver con políticas de ajuste del gasto y que impidiera el proceso de recuperación. Entonces yo creo que es todo lo contrario. Nosotros tenemos que trabajar intensamente para que en la letra chica estos grandes temas no se relativicen. Pero yo digo, mirá, si mejoramos un poco la recaudación tributaria, la economía sigue creciendo y además hacemos cambios impositivos, progresivos, donde incluso le rebajemos alícuotas a los sectores más bajos y se los subamos a los más grandes, tipo aporte solidario, tipo la última reforma que hicimos de bienes personales, resolver
el sendero fiscal que se está acordando con el Fondo Monetario, sería algo bastante sencillo de lograr y no sería ningún problema. Y aclaro otra cosa. Es horrible, nos irrita, nos molesta, y me pongo adentro, de que se hable de las trimestrales inspecciones. Pero quiero decir, solamente para sentirnos un poquito menos mal, que esas inspecciones van a ser solo sobre aquellas cuestiones que figuran en el acuerdo. Es decir, que en este caso vendrán a controlar cómo funcionó el tema del déficit fiscal y cómo funcionó el tema de la emisión monetaria en función de ese déficit fiscal, que son las cuestiones sobre las que se está estableciendo pauta. ¿Y por qué van a ser trimestrales? Porque se corresponden con cada desembolso, y no quiero dejar de decir esto. A nosotros nos dieron una plata que se fugó y que tenemos que devolver entre este año y el que viene. Sí. Si este acuerdo funciona, ¿cómo va a funcionar? Cuando en marzo venzan los 3.000 millones que vencen, el Fondo Monetario nos va a dar 3.000 millones para que le paguemos a ellos. Sí. Esos 3.000 millones que nos va a dar para que le paguemos a ellos, se van a empezar a devolver a partir de 48 meses después. Perdón, 4 años y medio, sí. 4 años y medio después empieza a devolverse. Sí, 2026. Eso es la reestructuración. Segundo semestre del 2026. Esos 3.000. Sí. Cuando venga el próximo vencimiento con el fondo, nos dan un segundo préstamo. Y seguimos con la misma mecánica. Por eso van a ser incluso más de 10 años los tiempos de devolución final, porque el último desembolso lo van a hacer de acá a 2 años y medio, y hay, para el último desembolso, también 4 años y medio y 10 para terminar de pagar. Entonces, lo que dice el fondo es, bueno, a cada desembolso nosotros queremos ver que ustedes cumplieron con lo que se comprometieron en la meta esta de ajuste de fiscal. Muy bien. ¿Qué nos pasaría si llegamos a una meta que no se cumplió? Hay mecanismos de discusión del famoso waiver, de pedir revisión, qué sé yo. Si fracasáramos, estaríamos donde estamos hoy, porque te dirían, bueno, este tramo no se lo damos y entonces nos quedamos con la deuda que no podemos pagar. No sé si soy claro en la explicación. Sí. Entonces, estamos logrando, quiero decir un pequeño detalle, el primer vencimiento de este crédito del Fondo Monetario lo vamos a tener transcurrida más de la mitad de la gestión del próximo gobierno nacional. Es decir, el gobierno que va a asumir a fines del 2023 va a haber transcurrido más de la mitad de su gestión cuando tendrá que comenzar a pagar la primera cuota de esta renegociación. No se puede decir que es lo mismo que había. Sobre todo, ya aclaré, eliminando todos los condicionamientos que se eliminan y que no se nos piden la reforma de segunda generación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿El fondo se volvió bueno? No. La Argentina negoció con mucha firmeza. Hay que valorar que en las mismas condiciones históricas Argentina ha hecho otro tipo de concesiones. Argentina fue, como decía Macri, y arregló en 5 minutos un crédito para facilitar la fuga que era imposible de devolver. Y el gobierno actual está renegociando esto, tratando de obtener condiciones que no limiten el desarrollo, condiciones que no impliquen ajuste, condiciones que no impliquen entrega de soberanía y condiciones que nos permitan crecer y además tener mejores ingresos fiscales, logrando que eso sea producto de que aporten los que tienen que aportar.